Muy buenos días, queridos estudiantes sagradinos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar la evaluación de comunicación. Ya el día de hoy estamos viernes 17. Ya vamos a desarrollar la evaluación de comunicación. Ya, todos atentos, por favor, ¿sí? El tema en el que nos vamos a centrar ya para esta evaluación es la oración compuesta por subordinación. Como se han podido dar cuenta ustedes a lo largo del desarrollo de esta clase, es un tema bastante extenso, ¿cierto? Donde ustedes tienen que manejar cada punto, ¿ya? Por ejemplo, saber qué es la oración compuesta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una oración compuesta y una oración simple, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es una proposición? Eso también lo tienen que saber. ¿Cuáles son las funciones, cierto? ¿O qué función puede cumplir una oración compuesta por subordinación sustantiva? Entonces, como les digo, este es un tema bastante amplio, que esa es la razón por la que he estado repitiéndola, reforzándola en clase, ¿ya? Entonces, acá, nuestro último refuerzo, ¿ya? La oración, ya sabemos que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. La oración puede ser simple y compuesta, ¿verdad? La diferencia es que la simple tiene una forma verbal conjugada. Acá muchos se confunden con la forma verbal conjugada. No se confundan, por favor, ¿ya? Es diferente. Ya, entonces esto es lo que los diferencia una oración simple de la compuesta. Ahora, veo el error también de que es característica, mira, forma verbal conjugada. Si es conjugada, entonces este verbo tiene que tener desinencias verbales, que son 5. Tiene que tener persona, número, tiempo, modo y aspecto. Si es que no tiene esas desinencias, es un verbo nada más. Es un verbo no personal, que está no conjugado, ¿no? Como por ejemplo los infinitivos, los verbos que terminan en ar, ir, los gerundios, los participios, ¿verdad? Entonces, esos son formas no verbales, ¿ya? Del verbo. Entonces, no se confundan, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia con la oración compuesta. La oración compuesta, en cambio, está formada por 2 proposiciones, o pueden ser incluso más, ¿ya? Pero mínimo tienen que ser 2. Y cada proposición tiene que tener una forma verbal, ¿ya? Conjugada. Entonces, no te olvides, ¿ah? Acá lo estoy explicando, detallando, ya, porque he visto que por ahí en eso nosotros estamos fallando un poco. La oración compuesta a su vez se divide en oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y subordinación. Por coordinación ya saben que es cuando el nexo que une a las proposiciones son nexos coordinantes. Yuxtaposición, lo que une a las proposiciones son signos de puntuación, puede ser coma, punto y coma o 2 puntos. Y por subordinación es cuando está unida las proposiciones por nexos subordinantes. En las de subordinación, en las oraciones compuestas por subordinación, ya sabemos que hay una oración que es la principal, la PP, la proposición principal, y hay otra proposición que es la subordinada, la PS, ¿verdad? Bien, hasta ahí yo creo que todo claro. Las clases de proposiciones coordinantes, ya pueden ser copulativas y el nexo que une a estas proposiciones es i en i, son disyuntivas cuando el nexo es o u adversativas cuando es pero, más, etcétera, sin embargo, ¿ya? Ahora, vamos a los enlaces subordinantes. Pueden ser conjunciones subordinantes cuando un enlace es el rojito, cuando. Relativos, que, locuciones positivas en el que, interrogativas y exclamativas, quién, por ejemplo, ¿ya? También tenemos a las relaciones por yuxtaposición. Las relaciones por yuxtaposición, es decir, proposiciones, ¿cierto? Que están unidas mediante, ¿qué? Signos de puntuación, coma, repito, punto y coma y 2 puntos. Acá hay relaciones, se une a las proposiciones por medio de relación. Si es relación copulativa,
ya esta denota adición o sucesión. Causal cuando denota efecto causa, relación disyuntiva cuando es opción o también exclusión, y es consecutiva cuando hay una idea seguida de una consecuencia. Bien, ahora vamos al tema. ¿Ya? La oración compuesta por subordinación sustantiva, ¿ya? Es aquella que presenta por lo menos una proposición subordinada. Obviamente estamos hablando de oraciones compuestas por subordinación, que cumple una función sustantiva. Entonces la proposición subordinada es la que cumple la función sustantiva. Y acuérdense, ¿cómo reconocemos a la proposición subordinada? La reconocemos porque esta proposición tiene que el nexo, ¿verdad? Un nexo subordinante que subordina esta oración, a esta proposición, perdón. Y ¿por qué más? Esta proposición subordinada, recuerden, también tiene que tener a su vez un verbo, una forma verbal conjugada, no se olviden. Si ustedes me colocan una oración compuesta por subordinación sustantiva, ya, por ejemplo, una en dos proposiciones, ya el nexo está bien, lo veo que el nexo está bien, es un nexo subordinante, pero si en la oración subordinada sustantiva no hay una forma verbal conjugada, esta oración automáticamente se convierte ya no en compuesta, sino en oración simple, porque las oraciones simples solamente tienen una forma verbal conjugada. Recuerda, la oración compuesta tiene mínimo dos formas verbales conjugadas. Entonces eso te tienes que fijar, ¿ya? Entonces tanto la PP, que es la proposición principal, como la PS, que es la proposición subordinada, tienen que tener un verbo, una forma verbal conjugada. Muy bien. Las clases de oraciones compuestas por subordinación pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbial. Sustantiva es cuando la proposición subordinada funciona como sustantivo, adjetiva es cuando funciona como adjetivo y adverbial cuando funciona como un adverbio. Ya saben que el sustantivo ya es nombre, acuérdense. Toda palabra que denota un nombre, adjetivo, una característica. Y adverbial que denota alguna situación, puede ser de modo, lugar, ¿verdad? Ustedes eso ya lo manejan. A su vez, la oración compuesta por subordinación sustantiva tiene sus funciones. Estas pueden ser de sujeto, aposición, atributo, objeto directo, indirecto, agente y complemento preposicional. No se olviden, sujeto, fácil. Ya se les he dicho a ustedes que cada vez que quieran ustedes reconocer, ¿ya? ¿Qué función cumple? Observen, ¿ya? Primero observen la PP y la PS, la proposición principal y la proposición subordinada. Separen. Una vez eso, se fijan en el conector que tiene la PS, ya, la proposición subordinada. Y de acuerdo a ese conector, tú vas a identificar si es que es la función de sujeto, de aposición, atributo, etc. Ya, las 7 funciones, tiene 7 funciones. Entonces, ¿cómo sabemos que él está funcionando como un sujeto? Cuando se reconoce con la pregunta ¿quién encabeza ya la PS? Al verbo, ya, de la proposición principal. Las proposiciones subordinadas van encabezadas por relativos quién, puede también ser qué o quiénes, ¿cierto? Que es el plural de quién. La aposición, ya la vez pasada les puse un ejemplo y no me supieron contestar. La aposición es fácil, es la explicación del NS, del núcleo del sujeto, la parte más importante del sujeto. Acuérdense, ¿ya? Es una explicación simple, ¿ya? Por ejemplo, solo nosotros, los que vivimos en esta región, está explicando a quién se refiere con solo nosotros. Esa es la aposición. Entonces, cuando tú veas de que hay una explicación del NS a quién se refiere, ¿ya? Entonces es una aposición. Atributo, ¿ya? El atributo es el verbo principal, ¿ya? De la PP, de la proposición principal, es copulativo. Ya saben que los verbos copulativos son ser, las conjugaciones de ser, estar o parecer, ¿ya? Y puede ir precedido por un determinante artículo, ¿ya? Ejemplo, la discriminación es lo que todos ansían erradicar para alcanzar la justicia social. Es, ¿ya? Del verbo ser, ¿cierto? Está precedido por un artículo.
¿verdad? Lo, un artículo neutro. El objeto directo es sencillo. ¿Cómo reconocemos al objeto directo? ¿Cómo reconocemos que está funcionando esta proposición ya sustantiva, esta oración subordinada sustantiva como objeto directo? Fácil. Se pregunta qué es lo que al verbo de la proposición principal puede ser sustituido con los pronombres la. Acá, por favor, presten atención. La, lo, las o los. La o lo y su plural, ¿cierto? Acá entonces es fácil, lo podemos sustituir. Si podemos sustituir con estas palabritas, entonces ubicamos o identificamos al objeto directo, o con la cuando la proposición subordinada tiene esta palabrita, que, ¿verdad? Mira, quiere decir que, que. Objeto indirecto se reconoce, ya saben, con a quién o a quiénes. Por ejemplo, la comunidad otorgó una distinción a quiénes o a quién, ya en singular. Agente. El agente también es sencillo. El agente se encuentra en oraciones en las que el verbo de la proposición principal está en voz pasiva. ¿Y qué significa en voz pasiva? ¿Ya? De que la acción recae ¿sobre quién? Sobre el NS. Ya no realiza la acción el NS, sino recae. Entonces, ¿por quién? ¿Por quién? Esta es la palabra clave. Ejemplo, ¿por quién o por quiénes? ¿Verdad? En singular y en plural. El dialecto será reconocido por quienes realizaron la investigación del pueblo. Lo normal es que el NS haga la acción, ¿verdad? A cambio, acá no, pasa lo contrario. ¿Ya? Complemento preposicional. No confundan, siempre les digo preposición con proposición. Preposición, las preposiciones ya saben que son de, para, por, sobre, ¿verdad? Etcétera. Las preposiciones van precedidas por una preposición. Entonces, las proposiciones van precedidas. Ejemplo, la idea de que nos ayudes a incentivar nuestra lengua traerá justicia. Entonces, acá la PS está precedida por una preposición de, en este caso, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, como les había mencionado, este tema ya lo venimos mencionando y hablando en varias oportunidades, reforzándolos. Estoy segura de que en su evaluación ustedes van a salir muy exitosos. Muy bien, mis queridos estudiantes, me despido. Eso ha sido todo por hoy. Un fuerte abrazo. Muchos éxitos.